¿cómo están? Soy Lili Ramos, directora del programa Aquí Conmigo, que se transmite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el Facebook Live de Radio Costa Rica y simultáneamente en mi canal de YouTube. Les recuerdo, todos los sábados al ser las 10 en punto de la mañana, tenemos una cita aquí conmigo. Y les comento, tengo paquetes publicitarios muy buenos, así que si ustedes tienen alguna empresa que quieran anunciar, contáctenme 8940-7786 o algún tema que quiera que conversemos. Contáctenme 8940-7786 para que sábado a sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana estén aquí conmigo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por llegar puntuales a las 10 de la mañana, hoy sábado 6 de septiembre, aquí conmigo. Yo muy agradecida con su compañía, con su fidelidad, cada sábado a sábado. Y me gustan mucho los comentarios que me hacen llegar, de verdad, muchísimas gracias. Comentarios bonitos, comentarios de sugerencias, recomendaciones, temas, en fin, de verdad, muchísimas gracias, amigos. Vieran que hace unos meses, en abril propiamente, yo tuve la bendición de ir a un foro muy bello en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, aquí en Costa Rica. Y ese foro magnífico, me encantó, era sobre, básicamente era sobre la violencia contra nosotras las mujeres, ¿verdad? Ese era el tema en general. Pero había muchos exponentes y yo quedé prendida, enamorada del tema narrativas del miedo a las habilidades para la vida y la ciudadanía. Esto era para los estudiantes de las ciencias de la comunicación y también para comunicadores y periodistas. Bueno, su servidora estuvo ahí y me encantó mucho la ponencia que dio la doctora Lisbeth Araya Jiménez. Fue una ponencia muy interesante, muy importante con relación a la población universitaria. Entonces, bueno, el tema que les traigo hoy es vivencias del miedo en personas jóvenes universitarias. Entonces, tengo la dicha y de verdad me honra mucho ella porque nos ha costado, imagínense que fue en abril el foro y bueno, hasta hoy pudimos coincidir. Está aquí conmigo la doctora Lisbeth Araya. Ella es docente, es psicóloga e investigadora ella trabaja en el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica y también es docente en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy aquí conmigo.
Muchas gracias por la invitación, Lili, un placer. No, para mí de verdad, como lo dije, me honra porque usted es una persona muy profesional, lo vi en el foro y lo sigo viendo. Con todo esto hemos ido preparando esta entrevista, que espero que se conecte bastante gente y la compartan porque trae mucha información muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Hay que recalcar este proyecto, ¿verdad?, que usted presentó en la Escuela de Ciencias Sociales. No está solita usted, ¿verdad? Tiene varias personas con quien trabajo y tal vez sí lo mencionamos para ya arrancar con la entrevista. Muy bien. Bueno, contarles que este proyecto de investigación nació como una idea en un equipo interdisciplinario en el que trabajamos la doctora Jacqueline García, que es una persona a la que respeto mucho y ha sido una maestra maravillosa. Doña Jackie fue directora del Instituto de Investigaciones en Educación. Ella tiene formación en filosofía y en educación y actualmente es la directora del posgrado en educación en la Universidad de Costa Rica. Trabaja en el equipo de investigación también 2 personas de la Oficina de Bienestar y Salud, que para nosotros ha sido sumamente provechoso y útil que tengamos a Cintia Córdoba, que también es formada en psicología en este equipo y ella es la jefa de la Oficina de Promoción de la Unidad de Promoción de la Salud dentro de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, y también en ese equipo está la nutricionista de la OBS, Ana Yancy Zúñiga, y está de fuera de la U, lo que también siempre procuramos para hacer, ¿verdad?, un intercambio con gente que trabaja en el campo, con la población con la que estamos estudiando. El director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, Óscar Valverde, nos acompaña en el equipo de investigación. Y nosotras empezamos a pensar, Lili, en estudiar miedo porque la universidad me dio a mí la oportunidad de hacer el doctorado en Brasil. Entonces yo trabajé en la universidad desde el 2007 y en el 2017 me fui a estudiar fuera 4 años. Cuando yo regreso empiezo a sentir que hay cambios en la población universitaria y empiezo a sentirles más ansiosos, más angustiados. Tenemos unas tasas de suicidio en juventudes que son alarmantes. Converso con mis colegas a ver si esto me pasa solo a mí en los grupos y con colegas de otras áreas del conocimiento como antropología, gente que está entrando a la universidad y da clases, ¿verdad? Las personas estudiantes de humanidades, converso con mis colegas que les dan clases y me cuentan que tienen chicas y chicos con ataques de pánico, que tienen chicas que van a exponer y le dicen que sienten miedo. Entonces me empiezo a preguntar qué pasó en esos 4 años, además claramente de la pandemia, que fue la pandemia, ¿verdad? Sí. La cereza del pastel, pero ese es básicamente el primer movimiento, la primera inquietud que nos lleva a estudiar el miedo en personas jóvenes. Ok, así nace Narrativas del Miedo. Todo un equipo, como ya lo dijo la doctora, con docentes, ¿verdad?, de la universidad y agentes externos, por supuesto. Muy, muy importante. ¿Cuánto duró todo el estudio? El estudio empieza en 2023, y esto es importante decirlo porque estamos con las negociaciones del FES y siempre es importante que la gente sepa en qué se invierten los recursos de las universidades, además de la docencia, hacemos investigación y hacemos acción social. Este es parte de los proyectos que se financian con esos fondos y la vicerrectoría tiene un sistema, doña Lili, que saca concurso algunos fondos. Entonces es muy bonito porque participamos diferentes personas con diferentes proyectos, equipos de investigación de todas las áreas del conocimiento de la universidad. Y en este caso, este equipo lo propusimos para que empezara en 2023. En 2023 trabajamos con la parte cuantitativa del estudio, que fue una muestra para las personas que entraron a la UCR en todas las sedes regionales de la universidad y les aplicamos una encuesta para conocer qué miedos tienen, cómo se originaron esos miedos, ¿verdad? Todo lo que vamos a conversar ahora. En 2024 hicimos lo mismo para Rodrigo Facio, porque es mucho mayor la población que ingresa a humanidades en Rodrigo Facio, ¿verdad? Entonces trabajamos con una muestra, que esos son los datos que les quiero compartir hoy.
Y este año trabajamos ya con los grupos focales, que es la parte cualitativa, y hemos empezado a generar productos. Está en camino un video, están en camino infográficos, están en camino unas guías didácticas a partir de los resultados. Ah, qué importante, doctora. Y es que sí, yo les comento, gente, yo que tuve la oportunidad de estar en el foro, en la ponencia de la doctora, me causó mucha impresión, ¿verdad? Esas calidades cuantitativas, lo que arrojó verlo, y entonces yo dije, tengo que llevarla, tengo que compartir este tema, y como usted habla, también dar a conocer los fondos, ¿verdad? Que sí se están manejando. Doctora, pero bueno, ¿qué ocasiona o cuáles son esos miedos en esta población? Nosotros trabajamos, doña Lili, con varias categorías, ¿verdad? Que técnicamente llamamos variables cuando las trabajamos en los cuestionarios, pero que son preguntas específicas sobre varias formas de entender el miedo. Entonces, hay una autora en México, Rosana Reguillo, que habla de miedo genérico, miedo difuso, miedo omnipresente, dice ella, incluso para estas generaciones. Entonces, por ejemplo, les preguntamos a las personas jóvenes que entraron a la Rodrigo Facio de la UCR el año pasado, si sienten miedo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y ahí es muy interesante que casi un 20% nos dice que siempre o casi siempre tienen miedo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Les preguntamos si en los últimos 6 meses han sentido miedo, y bueno, que es una pregunta muy genérica, ¿verdad? Y ahí casi un 78% nos dice que sí, que en los últimos 6 meses ha sentido miedo. Pero también les preguntamos cosas como con cuánta frecuencia sienten que algo malo va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es esta sensación que describe esta teórica mexicana Rosana Reguillo como miedo omnipresente, ¿verdad? ¿Con cuánta frecuencia siento yo que hay algo malo que está por suceder? Y ahí el dato, como ustedes pueden verlo, es alarmante porque 1/3 de la población nos contesta que siempre o casi siempre siente que algo malo va a pasar. Y es importante decir que estamos hablando de personas jóvenes, universitarias, UCR, primer ingreso, que tienen mayoritariamente entre 18 y 20 años, ¿verdad? Estamos hablando 95% de nuestra muestra tiene entre 18 y 20 años. Entonces podemos decir que son personas que están viviendo una buena parte de su vida con esta sensación de miedo. Y no hay problema, el miedo, como todas las demás sensaciones, son humanas y son para sentirlas y experimentarlas. Lo que las teóricas y teóricos nos han enseñado es, el problema es enquistarse en una emoción, el problema es quedarse fijado en una emoción. Es un problema muy grande. Muy, muy grande, y sobre todo, como dice usted, en muchachos tan jóvenes. Sí, porque tanto daño nos hace quedarnos fijados en el miedo, o sea, sentir miedo la mayor parte del tiempo, como intentar ser felices todo el tiempo, que es una propuesta contradictoria de esta sociedad. No es verdad que podamos estar en cualquiera de los dos escenarios, las emociones son para transitarlas, ¿verdad? Es pasar por el miedo porque algo sucedió, porque nos enfrentamos a un evento, pero la lógica cultural hoy, ¿verdad?, nos coloca en esa sensación. Y luego podemos ver otros datos. Pero esta generación es muy importante, doña Lili, pensar que son chicos y chicas que crecieron escuchando y viendo en tiempo real en sus dispositivos toda la crisis y la emergencia climática que vive el planeta, que crecieron viendo series apocalípticas y posapocalípticas sobre los, ¿verdad?, zombies, la amenaza zombie, ¿verdad? Sí. Que además han visto los cambios en el empleo que tuvo la generación de sus padres y sus madres, y la crisis del empleo y la precarización laboral que vivimos, y luego vamos a ver que eso se registra también en los datos, pero que además es una generación que transita del inline al offline todo el tiempo con total naturalidad, y que eso en alguna medida les ha dado una sensación de control, ¿verdad? Porque puedo pedir el Uber, puedo pedir la comida, puedo gestionar mis relaciones afectivas, incluso en las plataformas, pero también, y está demostrado, eso
les ha provocado unos niveles de aislamiento, de soledad y les dificulta sus vínculos interpersonales. Sí, doctora, y a nivel regional, porque bueno, estamos hablando de la Rodrigo Facio, que como usted ya lo mencionó, es una población muy grande, pero estamos también viendo a nivel regional, ¿hubo diferencias? Hay muchos datos que están compartidos entre las sedes regionales de la UCR y la Rodrigo Facio. Hay algunos que sí me llamaron la atención, por ejemplo, las amistades son más importantes para las personas de las sedes que para la gente de Rodrigo Facio. O sea, cuando les preguntamos, por ejemplo, por niveles de confianza, porque como el miedo es una emoción que retrae al sujeto sobre sí mismo, ¿verdad? Normalmente uno para vincularse con otra gente necesita confianza. Y el miedo no nos habilita para la confianza, al contrario, para la suspicacia, ¿verdad? Entonces, también medimos vínculos, porque nos interesa mucho, es parte de nuestros objetivos en el estudio, pensar cómo el miedo dificulta las relaciones interpersonales. Y además porque hay otras investigaciones que conocemos sobre cuánto afecta la soledad del bienestar emocional de las personas. Entonces, por ejemplo, los datos sobre confianza, en las sedes regionales, la familia sigue siendo tan importante como lo es en Rodrigo Facio para estas personas, pero en las sedes pesa mucho más la amistad. ¡Ay, qué lindo! Por ejemplo, ese es un dato que es diferente. Prácticas saludables es básicamente igual, se comportan, nos dijeron que jugar videojuegos es su práctica saludable cotidiana más frecuente, ¿verdad? Uno pensaría que ahí no solo resuelven entretenimiento, sino también este tema de los vínculos, ¿verdad? Sí. En las sedes regionales hacen más ejercicio al aire libre, lo cual se entiende por la ruralidad de este país. Y en las sedes regionales, cuando les preguntamos por su lectura de entorno, por lo que luego vamos a conversar, que llamamos miedos sociopolíticos, aparece una preocupación por la sostenibilidad financiera de la universidad, porque seguramente tiene que ver con sus becas. Ok. Bueno, hablando precisamente de las redes sociales y todo este tema, ¿qué injerencia tienen las redes sociales en esta población? Y el miedo. Sí, esa es una súper buena pregunta, doña Lili. Porque son, como usted dice, online, inline, todo el tiempo, pero ¿qué injerencia tiene entonces en el miedo con ellos? Sí, para las sedes regionales y para Rodrigo Facio nos encontramos datos diferentes. Por una parte, consumo digital cotidiano es altísimo. Esto quiere decir que si yo sumo la gente que usa entre 3 horas y menos de 9 horas diarias de consumo digital, tanto en sedes como en Rodrigo Facio tengo 70% de la población. Wow. Es decir, 70% de los jóvenes que entraron a las sedes en 2023 y a Rodrigo Facio el año pasado, al día dedican entre 3 y 9 horas de consumo digital. Eso es un dato, ¿verdad?, importante. Claro. Y luego, cuando hacemos un procedimiento estadístico para ver si esas dos variables están asociadas, si el miedo está asociado con el consumo digital, trabajamos, doña Lili, con 3 redes. Usamos Facebook, por si acaso todavía alguno lo usa, usamos TikTok y usamos Instagram. Para las sedes regionales, nada asocia con miedo. Es decir, que estadísticamente hablando, ¿de verdad, doctora? No podemos decir que haya relación. Para Rodrigo Facio, como ustedes lo pueden ver en pantalla, realmente no hay asociación ni con Facebook ni con TikTok, pero sí la hay con Instagram. Es decir, que sí podemos afirmar que para esta población el consumo de Instagram sí está asociado con la sensación de miedo, y ahí la variable que usamos fue sienten miedo la mayor parte del tiempo. Es importante decir, doña Lili, por términos pedagógicos, ¿verdad?, que es parte de nuestras funciones, sí, que una asociación no es causalidad, es decir, que no es que el Instagram no causa miedo, pero que sí está asociado con el miedo. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? A mayor consumo, mayor miedo.
Ok. ¿verdad? Ajá. Esas variables caminan juntas, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces hay una relación, hay una asociación que es estadísticamente significativa. Ok, vean qué importante este tema, muy, muy importante conocerlo, nosotros educarnos, ¿verdad? Bueno, ahorita yo no tengo universitarios, pero hay gente que sí, en casita, entonces, bueno, es importantísimo. Tenemos que ir al primer corte, doctora, y cuando regresemos, pues vamos a hablar ya de los miedos psicosociales y los miedos sociopolíticos. Así que, bueno, ya casi regresamos, quédense aquí conmigo. Natural Salam Spa. Contamos con masaje metamérico, oncológico, geriátrico y deportivo. Nuestras terapias, conoterapia y terapia auricular. Trabajamos con aparatología, electroestimulación y desintoxicación iónica. Además, contamos con todos los implementos necesarios para el área de quiropráctica, servicios de ortopedia y macrobiótica. Estamos ubicados en Higuito de El Guarco. Contamos con servicio a domicilio. Comuníquese al 61 21 06 35. Somos Natural Salam Spa. 3 recomendaciones de por qué es importante la asesoría y gestión de un buen contador. Número 1, para presentar tus declaraciones tributarias y evitar multas y sanciones. Número 2, una facturación electrónica adecuada va a permitir que tu pyme pueda acceder a las mejores tasas de interés en caso de requerir financiamiento. Y número 3, puedes evitar el cierre de las cuentas bancarias debido a que en la actualidad los bancos están haciendo revisión del origen de tus fondos. Para una asesoría gratuita, puedes contactarnos al 7190-0231. Pastelería Anabel. Somos una pastelería donde te complacemos hasta el último detalle. Ustedes lo imaginan, nosotros lo creamos con amor. Ponemos a su disposición los más deliciosos postres, panadería, repostería dulce y salada. Y por supuesto, los mejores pasteles en una amplia variedad. Y para aquellas personas que sigan una dieta libre de harinas tradicionales, ponemos a su disposición el delicioso queque y pan artesanal sin gluten. Además, venta de ricos tamales de pollo, cerdo y frijol. Estamos ubicados en Concepción de la Unión. Haga sus pedidos al 8654-2504. Le atendemos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Búsquenos en nuestras diferentes redes sociales como Pastelería Anabel. Gracias por continuar aquí conmigo. Estamos hablando con la doctora Lisbeth Araya sobre las narrativas del miedo, sobre todo con los universitarios. Tengo 2 comentarios acá en Facebook. Recuerde que ustedes pueden hacer su consulta al 8940-7786 o el comentario, o también aquí en Facebook, y yo con muchísimo gusto los leo. Ahí está el Facebook de Aquí Conmigo para que le den me gusta y también puedan suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí está, para que puedan ver todos los temas tan importantes que he traído durante esta temporada. Dice Giselle Bosa Solano, excelente el trabajo de Lisbeth. Estamos de acuerdo. Y dice Hazel Cortés López, saludos cordiales, muy lindo programa. Muchísimas gracias, Hazel. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, antes de ir al corte hablábamos de cómo ustedes investigaron los miedos que son, digamos, los miedos psicosociales y los miedos sociopolíticos. Eso es mucho peso, ¿verdad? Pero antes de continuar, doctora, yo de verdad quiero agradecerle y felicitarle porque usted es una persona que pudo ver eso. No todos los docentes pueden ver eso en la juventud. Nos dejan. Y de verdad, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Mira, es que yo creo que sí tenemos un nivel de sensibilidad
particularmente en la Universidad de Costa Rica, tal vez porque la formación humanista, ¿verdad?, que uno tiene y la propuesta de la universidad sí nos hace un poco más sensibles, porque no es una cosa que haya visto solo yo, ¿verdad? La vio el equipo, la vimos en el centro de investigación, qué bueno. Ha tenido una recepción maravillosa. El que ahora es vicerrector de docencia, don Jairo Núñez, y en ese tiempo era el director de la Escuela de Generales, también súper receptivo, y no hubiéramos podido colectar, ¿verdad?, 355 encuestas en Rodrigo Facio, 463 en las sedes. Las y los docentes de humanidades de las sedes fueron súper generosos con prestarnos los grupos, con ayudarnos con la gestión. Estudiantes. Sí. Y me imagino que, bueno, hay menores de edad que, bueno, por lógica no se puede, ¿verdad?, mencionar, pero sí ahí van, porque entran muy jóvenes también. Sí, pero por razones éticas, doña Lili, no los podemos encuestar. Sí, no se puede. Ajá. De hecho, perdimos un montón de muestra porque en efecto, por lo menos en Rodrigo Facio, 100 encuestas no las pudimos usar porque son menores de edad. ¡Qué montón de chiquillos!, ¿verdad? Sí. Ay. Bueno, cuéntenos cuáles son esos miedos psicosociales y sociopolíticos, y a dónde sienten ellos más miedo. Claro, sí, trabajamos con esas categorías para poder decir, ok, psicosocial significa de lo que la persona siente sobre su propia experiencia vital, ¿verdad? ¿Cuáles son esos miedos? Y aquellas que están relacionadas con los vínculos que tiene con sus personas más cercanas. Entonces, aparecen datos muy interesantes como fallarle a la familia, ¿verdad? Ese es el miedo psicosocial más alto. Perdón, tanto en Rodrigo Facio como en las sedes, eso se comparte. Y ese, por ejemplo, para Rodrigo Facio, como ustedes pueden ver ahí, está en el orden del casi 40% de la población que siente mucho miedo. El rojo, usamos acá la metáfora del semáforo en este gráfico, entonces el rojo marca la mayor intensidad, el mucho miedo. 40% casi de las personas estudiantes que ingresaron a Rodrigo Facio el año pasado sienten mucho miedo de fallar a su familia. Pero hay también otros miedos psicosociales como ser un perdedor. Y acá es muy importante, doña Lili, que las personas que escuchan su programa valoren cómo hacemos contracultura, porque esta idea de perdedor es muy contemporánea, es esta cosa de que le pedimos a las personas, tanto adultas, pero especialmente a los jóvenes, que no cometan errores, que no se equivoquen, que sean exitosos, que sean los mejores en todo, ¿verdad? Esta lógica de la competencia que empezó en las empresas, porque es una lógica empresarial, y que se fue pasando por la vida de la cultura de los seres humanos, y ahora les exigimos culturalmente, y hay mucha, ¿verdad?, mucho peso, como usted bien decía en la presentación de estas categorías, para estas personas jóvenes. Entonces, naturalizar el error como parte de la vida es muy importante, porque están sintiendo que son perdedores, que no son suficientes, que no dan la talla, ¿verdad? No encontrar trabajo, que también tiene que ver con miedos, ¿verdad?, psicosociales que ya mencionábamos. Elegir mal la carrera les preocupa mucho, y que tiene que ver también con esta demanda de éxito. Yo no sé si ustedes recuerdan, las generaciones más grandes, que uno podía de repente pasarse a otra carrera. Yo tengo colegas que se formaron en psicología conmigo, pero que venían de pasar 2 años en farmacia o de experimentar 2 años en económicas, y no pasaba nada con eso. Y los chicos ahora lo viven, y las chicas lo viven con mucho más ansiedad y angustia y miedo en la elección equivocada de carrera. Y que alguien cercano se enferme es el quinto miedo psicosocial, y yo creo que aquí tenemos resabios de la pandemia, ¿verdad? Esas 5 categorías con más o menos valores se repiten en las sedes regionales. Esos son los principales miedos psicosociales. Los miedos sociopolíticos, doña Lili, por otra parte, tienen que ver ya no tanto con la persona y sus vínculos, sino con el entorno. ¿A qué le tenemos miedo en el contexto en el que vivimos? Y ahí, tristemente, porque es una fotografía del país que tenemos hoy, y que tiene que ver especialmente con qué ha pasado en los últimos años, los últimos 4 años, el principal miedo de estas personas jóvenes es el crimen organizado.
Y ahí ustedes pueden ver que el dato es casi un 36%, para mucho miedo. Esa es la categoría que más pesa. Sigue crisis climática, que ya lo mencionamos, atención en salud, discriminación y creciente desigualdad. En 25 años, Costa Rica pasó de ser uno de los países más igualitarios de Latinoamérica a estar entre los más desiguales, y eso es un dato que las personas jóvenes tal vez no lo tienen como dato, no saben cuánto nos movimos en esas tablas internacionales, pero sí sienten. Pero lo están viviendo. Exactamente. Lo están viviendo. En carne propia ven la desigualdad como Claro, claro. Sí. Son muchachos y muchachas muy, muy inteligentes, o sea, lo viven día a día, el miedo. Doctora, perdone que le interrumpa, pero es que tengo aquí unos comentarios. Sí. Estos están, ya le digo, en WhatsApp. Voy a leer, porque a mí me gusta y no quiero que se me quede ninguno por fuera. Claro. Dice, buenos días, tengo una sobrina. El otro año va para la universidad y no sale sin su mamá, porque le da miedo un secuestro o una balacera. Por el momento solo va al colegio y ya, no sale con amigas ni nada. Soy Susana González. Qué torta, porque ya entra a la universidad. Sí, pero tenemos esta experiencia no es exclusiva de esta persona, que le agradecemos mucho que la comparta, porque eso nos pasa mucho, doña Lili. Las personas jóvenes creen que solo ellas y ellos sienten esos miedos, y lo que nos encontramos en los datos es que son colectivos, ¿verdad? Este proceso, están viviendo una sociedad muy insegura, que nosotras, otra generación, no enfrentamos los problemas que tiene esta sociedad. Y es muy importante que pensemos en qué se puede hacer, ¿verdad? Porque si no nos quedamos en la parálisis. Sí, cierto, es cierto. Eso le iba a preguntar. Bueno, aquí dice, algunos jóvenes hoy en día carecen de herramientas para ejercer la ciudadanía responsable, ya que son digitalizados, lo pone entre comillas. Y a pesar de eso, viven con miedo a la difamación y agresión en redes, dice doña Lucrecia Salas. Lo que hablaba usted de, por ejemplo, el Instagram. Claro, ¿verdad? Claro. Pero esto que dice doña Lucrecia es importante en varios sentidos, porque como adultos necesitamos brindarles las herramientas por una parte, soltarlos para que aprendan a crecer también, porque los estamos, ¿verdad? En alguna medida hay datos interesantes sobre cómo los estamos infantilizando en las últimas generaciones. Se entiende la protección en un contexto tan violento como el que vivimos, pero necesitamos reestablecer esas dinámicas para lograr un equilibrio que es súper complejo. Y el tema de ciudadanía que menciona doña Lucrecia, gracias, es muy importante porque en otros datos vimos que participan muy poco de grupos de voluntariado, de acciones comunitarias. Y está demostrado con estudios que se han hecho, por ejemplo, la profesora Luisa Lima en Portugal, en España, en Brasil, han hecho investigaciones que demuestran con datos y con estadística la importancia de participar activamente en grupos para el bienestar emocional, ¿verdad? Claro, entonces, fortalecerle a estos chicos y chicas, doña Lili, la posibilidad de participar en grupos, de sentirse más acompañados, de tener una sensación de estoy haciendo cosas, ¿verdad? Qué bonito, sí, qué lindo. Ahora, eso es parte del miedo de ellos de ejercer esa ciudadanía. Nosotros en casa, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Los impulsamos, los soltamos, los jalamos. Es que es difícil, ¿verdad? En el contexto que estamos viviendo. Tengo acá otro comentario que vi por acá. Ok. Dice, hola, soy Armando Barrantes. Lo que dice doña Lucrecia, la anterior persona que comentó, es cierto, pero algunos jóvenes al estar digitalizados, entonces lo pone entre comillas, conocen los riesgos. Por ejemplo, ellos saben proteger su identidad en redes, usando varios correos electrónicos para diferentes actividades. Esto les genera seguridad. Soy profesor de secundaria y he visto mucho eso en mis alumnos. Saludos a la colega Lisbeth Araya, dice don Armando Barrantes. Saludos de vuelta.
ellos usan diferentes correos. Y sí le creo porque la semana pasada mi hijo, el que tiene 22 años, le hizo un correo al papá diferente al correo que el papá necesitaba. Y vea que Claro. aterrizo y coincido con don Armando, que le manda saludos, es colega suyo. Vamos a ir al siguiente corte, ¿está bien? Y cuando regresemos, pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Es que está tan interesante y hay tanto que decir, pero tengo que ir al corte. Entonces ya casi regresamos, quédense aquí conmigo. De por qué es importante la asesoría y gestión de un buen contador. Número 1, para presentar tus declaraciones tributarias y evitar multas y sanciones. Número 2, una facturación electrónica adecuada va a permitir que tu pyme pueda acceder a las mejores tasas de interés en caso de requerir financiamiento. Y número 3, puedes evitar el cierre de las cuentas bancarias debido a que en la actualidad los bancos están haciendo revisión del origen de tus fondos. Para una asesoría gratuita, puedes contactarnos al 7190-0231. Natural Salam Spa. Contamos con masaje metamérico, oncológico, geriátrico y deportivo. Nuestras terapias, conoterapia y terapia auricular. Trabajamos con aparatología, electroestimulación y desintoxicación iónica. Además, contamos con todos los implementos necesarios para el área de quiropráctica, servicios de ortopedia y macrobiótica. Estamos ubicados en Higuito de El Guarco. Contamos con servicio a domicilio. Comuníquese al 61 21 06 35. Somos Natural Salam Spa. Pastelería Anabel. Somos una pastelería donde te complacemos hasta el último detalle. Ustedes lo imaginan, nosotros lo creamos con amor. Ponemos a su disposición los más deliciosos postres, panadería, repostería dulce y salada y por supuesto los mejores pasteles en una amplia variedad. Y para aquellas personas que sigan una dieta libre de harinas tradicionales, ponemos a su disposición el delicioso queque y pan artesanal sin gluten. Además, venta de ricos tamales de pollo, cerdo y frijol. Estamos ubicados en Concepción de la Unión. Haga sus pedidos al 8654-2504. Le atendemos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Búsquenos en nuestras diferentes redes sociales como Pastelería Anabel. Gracias por continuar aquí conmigo. Estamos hablando sobre las vivencias del miedo en personas jóvenes universitarias, basados en un foro muy lindo que tuve la bendición de estar en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde la doctora Lisbeth Araya, que está hoy aquí conmigo, ella hizo su ponencia sobre las narrativas del miedo a las habilidades para la vida y la ciudadanía. Un proyecto hermoso que junto con unos colegas de ella y agentes externos a la universidad, pues se dieron a la labor de hacerlo, ¿verdad? Y estudiar todo este tema con los estudiantes universitarios. Bueno, doctora, ¿cuáles son esos lugares donde estos chiquillos y chiquillas sienten más miedo? Encontramos en esa variable que llamamos lugares del miedo, cosas que esperaríamos, ¿verdad? Como natural que tanto en la calle como en el transporte público sean los valores, de nuevo usamos la imagen del
del semáforo y el rojo significa mucho miedo. Entonces ustedes pueden ver ahí en la gráfica que 17% y 14% sienten mucho miedo en la calle y en el transporte público, lo cual en el contexto en el que vivimos es entendible. Sin embargo, el tercer lugar del miedo es la universidad. Y ahí nos parece que podríamos interpretar ese dato pensando que ya no se trata de la inseguridad que se siente en los lugares públicos, y esto también es importante pensarlo. ¿Cómo es que como sociedad dejamos que los lugares públicos se transformaran en sitios peligrosos? ¿Por qué no tenemos un papel más activo en la protección de esos espacios comunitarios, colectivos, como sucede en otros países donde los barrios utilizan mucho, ¿verdad? En mi experiencia en Brasil, por ejemplo, un colega alguna vez me preguntó, pero entonces ustedes no comen en la calle. Yo decía, no, en la calle en Costa Rica no se come, en los parques no se come, en las plazas no se come. ¿Y se baila en los parques? No, tampoco. ¿Verdad? Y la gente sale a celebrar los cumpleaños, como se hace, por ejemplo, en Colombia, o en los parques. No. Y yo decía, y no, en general. Entonces, que es muy importante pensar cómo es que estos lugares se transformaron para las personas jóvenes en lugares del miedo y no en espacios donde se puedan divertir, reencontrar, usar el espacio público, apropiarse del espacio público. Diferentemente de la inseguridad que sienten en esos lugares públicos, insisto, la universidad tiene un 5% de personas que sienten mucho miedo, ¿verdad? Ya pasa de 17 y 14 a 5, es un porcentaje chiquitito, pero es la gente que siente mucho miedo en la universidad. Y lo que nos parece, lo que creemos que se puede interpretar de ese dato es que son otros tipos de miedos, son más los miedos psicosociales de los que hablábamos antes, es no dar la talla, no dar el rendimiento que se espera, ahí opera lo de fallar a la familia porque lo vimos en los grupos focales, no cumplir con lo que se les pide en los cursos, ¿verdad? No lograr las interacciones que se espera de ellos. Mi hipótesis de trabajo, y habría que profundizarlo en nuevas investigaciones, es que no es el mismo miedo el que se siente en la calle, en el transporte público y en la universidad. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, luego sigue redes sociales, barrio, comunidad, lugares en los que se divierten, que ya sienten porcentajes muy chiquititos de mucho miedo. Y un dato interesantísimo que sin duda requiere investigaciones posteriores es que tanto para las personas que ingresaron a Rodrigo Facio el año pasado como para los que cursaban humanidades en el segundo semestre de 2023 en todas las sedes regionales de la UCR, la iglesia es el lugar más seguro, que ronda porcentajes superiores al 70%. Más seguro que sus casas y más seguro que sus transportes privados. Ese es un dato que requiere investigaciones posteriores para entender culturalmente qué está pasando ahí, ¿verdad? En las iglesias, de verdad. Doctora, bueno, vamos a leer aquí otro, dice, hola, tengo 23 años, no estudio, yo trabajo desde los 19 años, pero siempre he estado sola. No tengo amigos porque no quiero ser juzgada o analizada. No sabría cómo actuar en esos casos. Lo pone como anónimo. Sí, sí. Este tema de la soledad, justo seguramente será uno de los próximos, de las próximas investigaciones que hagamos, porque nos preocupa mucho las limitaciones que están experimentando las personas jóvenes para tener relaciones interpersonales, para establecer vínculos, para conectar con otras personas, justo como nos comparte esta persona en sus redes y le agradecemos mucho que nos lo cuente. Hay muchas personas jóvenes experimentando esa soledad, hay muchas personas jóvenes sintiendo que sus miedos solo son de ellos y que los datos nos muestran todo lo contrario, es un colectivo, sí, ¿verdad? Qué doloroso. Pero se vive en soledad y entonces no hay herramientas, porque una de las cosas que más nos ayuda a enfrentar los procesos naturales de la vida es estar con otras y otros y sentir que uno puede ser uno mismo en los vínculos, ¿verdad? Y ahí hay me adelanto un poquito, doña Lili, para sugerir, ¿verdad? Con todo respeto a las personas adultas que son madres y padres y a las personas jóvenes, que es necesario que desarrollemos herramientas y que brindemos herramientas para que podamos tolerar
estas situaciones de que alguien juzgue, de que alguien haga un comentario y no se vivan tan en carne viva, ¿verdad? No se sientan como que una crítica destruye el ser, sino que tengan herramientas para decir, bueno, esa es la opinión de esta persona, yo puedo concordar o no, ¿verdad? Que realmente podamos fortalecer a esas personas jóvenes, ayudarles en su tolerancia a la frustración, para que puedan crear vínculos de confianza, que además puedan entender que crear un vínculo demanda tiempo, demanda energía, demanda interés, demanda dedicación, demanda generar los espacios para encontrarse y fortalecer estas habilidades, porque está súper probado la importancia de los vínculos en el bienestar emocional, y lo decía y reitero esa información con los estudios de la profesora María Luisa Lima en Portugal y María Palacín en España. Sabemos con datos estadísticos la importancia de participar activamente, porque también participar activamente en organizaciones, en grupos, en organizaciones que trabajan con personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Les hace muy bien para su bienestar emocional, porque les da sentido del logro, porque les permite poner en acto todas las habilidades que tienen, que las personas jóvenes son muy creativas, tienen un montón de habilidades, saben, como decían sus personas escuchas, moverse entre las redes sociales y gestionar y crear, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, poner en actividad, poner al servicio de otros sus capacidades, les hace muy bien para su bienestar emocional. Sí, ahora que tocaba usted ese tema de los lugares donde ellos sienten más miedo, imagínense ustedes allá en casa y usted, doctora. La semana antepasada me comentaron de un lugar muy público que todo el mundo va, todo el mundo lo conoce, pero la gente se está retirando temprano, se está retirando a las 3, 4 de la tarde, porque a ese lugar que es público y hay tiendas y hay comidas y todo, están llegando personas con guardaespaldas. Entonces entra la persona y entra el guardaespaldas, y por la otra puerta entra otra persona con 3, 5 guardaespaldas. Y es un lugar grande, es un lugar familiar. Entonces, ¿cómo no van a sentir miedo? Y esos lugares se van a ir desolando. Entonces yo creo, y aquí meto la cuchara, como decimos popularmente, que debemos de apropiarnos de ese lugar. Y ojalá con la juventud, ¿verdad? Darles esa seguridad, darles esa firmeza, no permitir que estas personas lleguen con esas imágenes ahí tan grotescas, porque son personas muy desagradables, a darnos miedo, porque hasta a nosotros nos da miedo. Claro. Entonces, en ese lugar, que no voy a mencionar, la gente se está retirando temprano y ya entonces queda muy desolado y queda solo lo que queda, ¿verdad? Acá tengo algunos comentarios. Dice, buenos días, lástima que la juventud esté tan perdida. Ya no se puede confiar ni en los universitarios. Soy milagro de desamparados. Dice, hola, en mis tiempos era tan lindo estudiar. En esos tiempos considero que en estos tiempos lo que considero es que lo que hacen es botar el dinero. Ya no hay humanidad. Soy Yolanda de Atillo 4. ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, primero yo no sería tan contundente en relación con la juventud, jamás, ¿verdad? Eso no sería, digamos, ahí voy a estar en profundo desacuerdo con la afirmación de la persona oyente. Gracias por el comentario. Aprovecho para saludar a doña Gis Bosa, que hizo antes una mención al trabajo. Muchas gracias, es una colega a la que respeto y quiero mucho. Vamos a ver, todas las generaciones han enfrentado desafíos, ¿verdad? Estamos caracterizando la emoción del miedo en un grupo de personas. Seguramente si trabajáramos con adultos, como nos han dicho los colegas en la universidad, ¿cuándo investigan los miedos de los docentes? ¿Verdad? Pero también podríamos investigar los miedos de las personas trabajadoras, en fin. Ahora estamos caracterizando la emoción que tienen, particularmente la emoción del miedo, porque a eso se dirige esta investigación, en personas jóvenes.
creo que estas personas han enfrentado, como tratábamos de graficar antes, condiciones muy particulares en las que han nacido y crecido, como las que ya dibujábamos, ¿verdad? Para no reiterar, pero no me parece que tenga que ver con que las personas jóvenes no sepan o no puedan o debamos, digamos, desacreditarlas en ningún sentido. Creo que les ha tocado vivir una época compleja y creo que además los patrones en los cambios de socialización tampoco nos han ayudado, ¿verdad? Pero sobre todo un contexto en el que la inseguridad ciudadana ha venido creciendo, sobre todo un contexto en el que la desigualdad en este país se volvió un tema prioritario y no tenemos un gobierno y un Estado que esté atendiendo estos temas. Entonces no solo tiene que ver con las juventudes y lo que sienten, tienen que ver con el contexto en el que estamos viviendo. Porque si tuviéramos una educación que les da más herramientas, no tendrían tanto miedo de elegir mal la carrera o de no encontrar un trabajo. Si tuviéramos una sociedad que les ofrece condiciones de empleo, no tendrían estas preocupaciones sobre desempleo, precarización laboral, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, siempre en la universidad hacemos un esfuerzo por leer los datos en contexto, ¿verdad? Doctora, bueno, acá tengo uno en Facebook, les agradezco mucho a las personas que están participando. Dice Los Retoños de Elsie: hola, buenos días, excelente tema. Felicitaciones por lo que están haciendo, sigan adelante. Muchas gracias. Ahí está la página de Aquí Conmigo para que le den me gusta si gustan y también que se suscriban a mi canal. También tengo TikTok, pero ese es como para extractos de las entrevistas, pero igual pueden buscarme. Doctora, viene algo muy, muy importante porque ya nos queda un poquito de tiempo. ¿Cuál sería el próximo proyecto? ¡Qué emoción! Sí, realmente estamos muy agradecidos con la universidad y yo personalmente con el equipo de investigación y con el Centro de Investigación en Comunicación por la posibilidad de desarrollar este estudio que cierra en poquitos meses. Cerramos en diciembre 2025 Narrativas del Miedo. Ahora. Y en el próximo enero abrimos un proyecto para indagar en el tema de vínculos, justamente, porque es una preocupación que tenemos pensar cómo se están relacionando desde el miedo o desde otras habilidades, ¿verdad? O desde las habilidades, cómo se están relacionando las personas jóvenes. Y vamos a tener la dicha de trabajar con los centros cívicos por la paz. Vamos a trabajar con 3 centros cívicos por la paz y con personas de la UCR también en el tema de relaciones interpersonales y vínculos. Y yo esperaría, doña Lili, eso sería lindísimo, ver si en el futuro, tal vez 2027, trabajamos soledad. Porque sí, la soledad incluso está tipificada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, ¿verdad? Estamos hablando de que es un problema de salud pública en este momento, la soledad que enfrentan no solo las personas jóvenes, sino también otras personas en otras categorías etarias. Entonces esperaríamos primero analizar vínculos el próximo año y en un par de años trabajar soledad. Vean qué importante, qué interesante. Espero que Dios me dé vida para poder traerles esos temas tan buenos. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Este ha sido un tema que de verdad desde el principio estuve en el foro, me apasionó, ¿verdad? Hubo ahí otros ponentes también muy buenos, pero usted, no sé, desde que la escuché, yo no quería que terminara el foro, porque de verdad es un tema muy amplio y muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por traernos este tema tan importante y bueno, espero que sea la primera de muchas que usted pueda estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por el espacio. No, y gracias a usted y a la Universidad de Costa Rica, por supuesto, al SICOM, ¿verdad? Que nos da todo ese apoyo para poder desgranar estos asuntos. Exacto. Que sí se puede. Gracias, amigos, por haber estado este rato aquí conmigo y recuerden que tenemos una cita, Dios mediante, el otro sábado a las 10 de la mañana, pero este programa, se me olvidó decirles, se repite el lunes a mediodía por todas las cableras de TV Plus Digital. Entonces, si lo quieren ver el lunes a mediodía, o si no,
Ahí queda grabado en la página de Aquí Conmigo, en la página de Radio Costa Rica y en mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, Aquí Conmigo. Hola, ¿cómo están? Soy Lili Ramos, directora del programa Aquí Conmigo, que se transmite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el Facebook Live de Radio Costa Rica y simultáneamente en mi canal de YouTube. Les recuerdo, todos los sábados al ser las 10 en punto de la mañana, tenemos una cita Aquí Conmigo. Y les comento, tengo paquetes publicitarios muy buenos, así que si ustedes tienen alguna empresa que quieran anunciar, contáctenme 8940-7786 o algún tema que quiera que conversemos, contáctenme 8940-7786 para que sábado a sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana estén aquí conmigo.